Muchas gracias. Hoy nosotros en este culto vino el profesor Park Sung-young. Vamos a darle un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Romanos capítulo 10. Romanos 10, 1 vamos a leer. Romanos 10, yo voy a leer desde el 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí hemos compartido. Nosotros, la palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios, por lo cual la promesa que está allí, sea quien fuera, exactamente creyéndolo conforme a esa palabra, si ha creído en la palabra de Dios, podemos decir que no hay diferencia en el que ha tenido el mismo corazón con Dios. Desde aquel momento empieza la manifestación de Dios. En la vida de ustedes hay manifestación de Dios. Aquello no es que ustedes tienen que subir a cierto nivel, sino que cuando el corazón de ustedes cree en la palabra de Dios vive en su corazón y va trabajando. Nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos 66 libros de la Biblia. Todo aquello es difícil de entenderlo por entero, pero la mayoría de las personas conociendo por parte, hay personas que por parte llegan a entender. Pero yo al comienzo leí una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando he leído la 10ª vez, toda la Biblia, el sentido pude llegar a conocerlo, y luego 20 veces, 30 veces, 40 veces, leyendo la Biblia. Dentro de ello, la providencia, la voluntad del Señor exactamente llegué a conocer. Yo, más que otras personas, no es que tengo empeño, soy fiel, no, sino que cuando uno llega a tener el mismo corazón con Dios, Dios trabaja en nosotros, y mirando eso me he maravillado mucho. Luego, con quien me encuentre, cómo tener el mismo corazón con Dios. Yo he comentado mucho acerca de ello, sea quien fuera, la palabra de Dios, leyéndolo, oyendo esa palabra, cuando lo aceptamos en nuestro corazón y cuando lo creemos, somos uno con el corazón de Dios, y dentro de nuestro corazón, ese corazón de Dios empieza a trabajar, y dentro de Dios
De la misma manera que trabaja en el corazón, trabaja en nosotros. Dios enviando a su Hijo Jesucristo nos ha salvado. Todo esto empezó al comienzo en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios mediante la boca se ha manifestado, y esto es la palabra. El hombre y Dios tienen una diferencia. ¿Qué es eso? La gente habla cosas que no tienen su corazón. Cuando uno oye al otro, ¿será que eso es su corazón, sí o no? No podemos discernir. Dios algo no puede hacer en comparación al hombre. Dios no puede mentir. La gente, por más que no está contenta por ver a alguien, siente como que, hace como que, está contento por verlo, pero no es así. Pero la misma palabra se alarga, se acorta y cambia, pero Dios no puede hacerlo así de ninguna manera. Tal como lo tiene en su corazón, Dios lo habla tal como es. Por lo cual, cuando exactamente uno conoce el corazón de Dios, la palabra de Dios llega a conocer el corazón de Dios en Hechos 13:23, que dice: he hallado el hijo de Isaí David, y él está conforme a mi corazón. Haré que mi voluntad se cumpla mediante él. La gente, David, exactamente conoció el corazón de Dios y unió su corazón con Dios. En el periodo de David, miles de personas estaban viviendo, pero todos ellos a su manera llevaban la vida de creencia. Exactamente. Ellos no conectaron su corazón al corazón de Dios. David, en el periodo de David, había miles de personas en aquel momento, pero en el rincón, el pastorcito David, él tuvo un mismo corazón con Dios, por lo cual esa voluntad que yo deseo cumplir, lo cumpliré mediante David, y a David lo erige como rey, y David guía a su reino conforme a la voluntad de Dios, construye el templo de Jerusalén, y así va trabajando hasta ahora. Mucha gente tiene conocimientos conforme al mundo y tiene experiencias, tiene ciencia. Es importante que tenga un pensamiento profundo, pero hoy en día, ustedes que están en este lugar, sea quien fuera, exactamente si conoce el corazón de Dios y se conecta y es uno con el corazón de Dios, desde aquel momento, dentro de ustedes, Dios estando vivo, va a trabajar. Hace ya bastante tiempo, yo estaba en mi casa y me llaman pastor. El hermano Kim Chung-an está en el hospital Chonbu y por cáncer él está internado. Creo que él no vivirá a largo tiempo. Justamente en ese momento nuestro copastor estaba en Chonju y llamó por teléfono y le llamé y le dije para que vaya al hospital. Él se fue y vino y me contó, pastor, creo que será difícil que supere 2 o 3 días más. Justamente al día siguiente yo debía ir a Gwangju. Entonces yo fui con mi esposa, con mi hijo, y le dije a mi esposa, querida, vamos 1 hora un poco antes y vamos a encontrarnos con el hermano Kim Chung-an que está en Chonbu. Y 1 hora antes partimos y pasando por Chonju fuimos a Gwangju, fuimos al hospital Chonbu. Abrimos la puerta y entramos al hospital. El ambiente, todo estaba muerto. El hermano estaba acostado en la cama. No sé si está durmiendo, está vivo, no había reacción de vida. Y al lado de la cama su madre estaba llorando nada más. Y detrás de la cama su esposa tenía el rostro, la cabeza ya echada. Ya ellos pensaban que él iba a morir, pensaban que murió. Cuando entré yo a la sala, yo sentía que ese ambiente me devoraba también a mí. En ese momento que pensé, si Jesucristo viene a este lugar, ¿qué ocurrirá? Jesucristo, sin lugar a duda, salvará a ese hermano. En mi corazón también está el Señor Jesús. Hermano Kim, ya, abre tus ojos, levántate. Sí, pastor. El doctor
dice que tú no podrás vivir 2, 3 días más y que morirás. Y todos nosotros estamos conociendo de tal manera. Pero el Señor Jesucristo no está pensando así. Si usted tiene el mismo corazón con el Señor Jesús, el Señor Jesús va a trabajar en su corazón. Entonces esta enfermedad viene a hacer absolutamente nada. Yo le iba explicando al hermano qué dice en la palabra de la Biblia. Cuando une el corazón con Dios, a eso se refiere. Eso es muy importante. Dios, a Lázaro que ha muerto cuando le ha dado la vida, en Betania, antes de ir al sepulcro de Lázaro, se encuentra con Marta y María. Hace 4 días que murió Lázaro, su hermano. Jesús va para resucitar a Lázaro. Pero Jesucristo, antes de resucitar a Lázaro, primeramente se encuentra con Marta y María. Marta y María, tu hermano resucitará, le dice. Marta llorando dice, sí, en el día postrero, él sí resucitará. No, tu hermano vivirá. Yo soy la vida. Yo, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Es un poco, no entendí. Entonces llama otra vez a María, a Marta, cuando vemos la plática que ambos tienen. Cuando Jesucristo da vida a Lázaro que murió, Lázaro ven fuera, el que murió caminando, sale del sepulcro. Es muy fácil salvar a Lázaro que murió, pero en el corazón de Marta y María, el resucitar a Lázaro que murió en su corazón, no es fácil resucitarlo en su corazón de ellas. Antes de salvar a Lázaro que está en el sepulcro, Jesucristo, Lázaro que murió en el corazón de Marta y María, primeramente quería resucitar a él en el corazón de ellas, porque cuando vemos en San Marcos 10:11 dice, sea lo que fuera lo que pidieres, creed que lo recibiré, entonces te cumplirá. Por favor, cuando uno ora de que cure mi enfermedad, tiene el deseo de curarse la enfermedad, pero no sabe si se va a curar sí o no. Pero si cree de que Dios me va a curar, ¿qué es lo que surge en su corazón? Todavía no me he curado en mi corazón. Pero conforme a la fe que está en nuestro corazón, Dios trabaja. Sea cual fuera el problema, cuando tiene la fe de creer en el Señor, exactamente cuando cree conforme a esa fe, Dios cumple. Por lo cual, hermanos, el resultado, ¿cuál es el problema? El Señor Jesucristo no es que no puede curar al enfermo, el hermano Kim Chung-an, sino que desea que tenga la fe primeramente, porque cuando tenemos la fe el Señor trabaja. El obtener el perdón del pecado también. Yo con empeño debo tratar. No, no es así, sino que el Señor Jesús murió sobre la cruz por mí, por esa muerte. Mi pecado ha sido perdonado y ese corazón uno debe tener con toda convicción aquel corazón. Crean o no crean de que le perdonó, Jesucristo murió sobre la cruz y la paga de su pecado ya lo pagó. Pero el que cree en esa cruz, Jesús derramó la sangre sobre la cruz y mi pecado fue perdonado, entonces yo fui lavado. Yo puedo lavar, mentir, fornicar, adulterar o cometer homicidio, sea cual fuera el pecado. Por mi pecado el Señor Jesucristo murió en la cruz y mi pecado fue perdonado. Y se refiere a creer de tal manera. En Primera de Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las personas, por esta palabra, todos los días se confiesan. ¿Cuál es la razón? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero ya no creen en lo que viene después. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros cuando confesamos que somos pecadores, el Señor nos acepta y
nos dice que nos va a limpiar de toda maldad. Yo me confesé, por lo cual me dejó limpio conforme a la palabra del Señor. Cuando uno se confiesa, cuando se arrepiente, así está escrito. La gente se confiesa, pero la gente no cree de que le ha dejado limpio. Eso es no creer en el Señor Jesús. ¿Entienden? Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí dice así, yo cometí este pecado, soy sucio, perdóneme. Claramente, no solamente ese pecado que se confesó, sino que aquí dice de toda maldad nos va a dejar limpio. Entonces, si yo me confieso así, yo me quedé limpio, yo soy justo, yo soy santo, yo soy limpio. Y así uno debe creer para decir que cree, pero la mayoría de la gente se confiesa y se vuelve a confesar todos los días, pide perdón, llora. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, eso conoce, pero dice, cuando hacen de tal manera, por la sangre del Señor Jesucristo, nos perdona de todo pecado y nos deja limpios de toda maldad, por lo cual no es el Señor un ser que promete y no lo cumple. Entonces yo quedé limpio y debe entrar a esa fe. Todos los días pide perdón por el pecado. Por más que pide perdón, ahora está pidiendo perdón porque no le ha perdonado, pero el Señor dice que ya le perdonó y significa que no está creyendo. Es decir, exactamente de manera minuciosa dentro de la palabra de Dios, ese corazón de Dios que fluye. Si no lo conoce, viene a ser la misma palabra. Yo fui a Etiopía y estaba un rector y me llama mi pastor. Yo escuché que usted vino a Etiopía. Yo voy a una distancia de 8 horas. Usted podría encontrarse conmigo. Yo quisiera encontrarme con usted. Y él manejó 8 horas y vino junto a mí. Yo le hablé acerca de la Biblia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo le hablé acerca de ello. Y él dijo, sonriendo, sí, yo conozco toda esta palabra, yo memoricé todo esto. Sí, vamos a leer el 24. Yo le leí el 24 en el 24 de Romanos 3 que dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente el Señor Jesucristo, por nuestro Jesucristo, fue crucificado, recibió el castigo, pero por la gracia del Señor. La gracia significa que no hay que pagar una remuneración, no hay razón para que uno trabaje, realice un empeño de manera gratuitamente. Nos dice justos a nosotros. Entonces, todos han cometido pecado, no son destituidos de la gloria del Señor. Uno debe creer en esa palabra, pero el 24 también debe creer. Y yo le dije al rector, ¿cómo es que dice en el 24? Y él dijo una respuesta muy tonta. Si nos empeñamos en llevar la vida de creencia, seremos justos. Eso no trata acerca de ello. Nosotros, el que seamos justos, no depende de que hagamos algo, no lo hagamos sin relación a ello para nada. Por Jesucristo, mediante aquella redención, la condición para que seamos justos no es hacer algo bueno, tratar, no tiene nada que ver con ello. Nosotros, el que seamos justos, por la redención en Cristo Jesús, se logra por ello. No, no es eso. Si el rector vuelva a leerlo y lo leímos y luego, como dice, nosotros con empeño sin tratamos aquí, el que seamos justos por la redención en Jesucristo, mediante ello es, no depende para nada con nuestras obras. Por ejemplo, la ropa en sí, media sucia, no es que la ropa interior, no es que uno se lava a sí mismo, sino que la lavarropa lo lava. No es que él se lava, sino que cuando atraviesa por ello viene el jabón, el agua y sale, se enjuaga. El que quede limpio depende de la lavarropa. Esa ropa interior o la media no es que de por sí se lava.
Nosotros somos como la media, como la ropa interior, pero Jesucristo, que es la lavarropa, nos deja limpio. No es que nosotros debemos tratar, la lavarropa trata. Realmente la ropa interior no puede ni tratar, está allá adentro, moviéndose conforme a la corriente de agua. El que llevemos la vida de creencia no depende de cuánto tratemos, cuánto trabajemos, cuánto ofrendemos o cuánto vengamos a la hora piadosa, no depende nada de ello. El Señor Jesucristo que ha hecho por nosotros. Eso viene a ser lo importante. ¿Entienden? Ustedes. Yo viví mejor que esa persona, Dios va a estar contento. Eso es creer mal. Yo ofrendé mucho, por eso mi vida de creencia mejorará. No, eso está mal. Yo oré en el monte, yo tuve oración de vigilia, yo he dado limosna, yo ayudé a tal persona, por eso mi pecado va a ser perdonado. Ese es un pensamiento equivocado, el que mi pecado sea perdonado. No es por un empeño, por una bondad nuestra, no depende nada de ello. En Efesios 2:8. Por ese don, mediante la fe, obtuviste la salvación, el don, la gracia. Significa que ni una paga se ha dado. A eso se refiere. Yo, durante 20 años tengo este reloj. Cuando fui a Los Ángeles, una persona me regaló este reloj. Es muy bueno. Es Omega. Hace 20 y tantos años yo tengo este reloj. En aquel entonces, creo que realmente sería un precio de como $1,000. No sé muy bien el precio exacto, pero yo cuando recibí este reloj, ¿cuánto habré dado para recibir este regalo? Yo habré tenido que dar $500 o $100, 50, $10 para recibir este regalo. Este reloj, para obtenerlo, si hubiese pagado $10, he pagado una remuneración, entonces no puede ser un regalo. El regalo es recibirlo de manera gratuita. El obtener perdón del pecado, el ser curado de la enfermedad, todo eso es gratuito. Una persona viene a mí y me dice, pastor, ore por mí. Si se cura mi enfermedad, yo le daré la mitad de mi herencia. Yo le dije, entonces de ninguna manera Dios no va a oír su oración. Dios no es un comerciante. Dios, de manera gratuitamente, Dios desea darle con la gracia, por lo cual el curarse de la enfermedad, lo más importante es obtener el perdón del pecado. Para nada, sin la paga nuestra, es entregarlo. Era un día antes de que me case, yo le llamé a la persona que sería mi esposa. Yo le dije, querida, venga sin preparar absolutamente nada. Un día antes fui y mi esposa, traje, corbata, ropa interior, todo había preparado. Esto es la gracia, dije. ¿Verdad que sí? Yo no pagué ni un centavo. El traje era bello. No sé si todavía está eso en la casa. Ya hace 46 años por ahí. Queridos señores, la gracia no es una remuneración, no es un comerciante. El Señor no trabaja viendo la buena obra de ustedes. Eso es un premio. La gracia es sin ninguna paga, sin ninguna remuneración. Esta gracia. Pero deben creer. Ustedes deben tener el mismo corazón con Dios. Hasta ahora, yo he experimentado tanto poder del Señor. Yo no he sido fiel, no lo hice bien. Yo he creído únicamente la palabra. Hermano Kim, levántate. Abre tus ojos. Sí, pastor. Usted, el doctor dice que usted no va a poder vivir más de 3 días. Puede que suceda eso. Pero yo viniendo a esta sala, si el pastor Oxupar no hubiese venido aquí y el Señor Jesucristo hubiese venido aquí en lugar del pastor Oxupar, ¿qué iba a ocurrir? En varios lugares, Jesucristo nunca le ha dado la espalda a un enfermo. Viniendo a esta sala, Jesucristo predicará la palabra, hablará de muchas cosas, pero sin lugar a duda, el cuerpo de usted lo va a curar. Yo le dije, ¿verdad que lo hará así? Sí. Entonces, ¿cómo el corazón de usted será uno con el de Jesucristo? Jesucristo claramente
dice que me curará, dice en la Biblia, curó al enfermo. A usted le dice, Jesucristo le va a curar. Jesucristo, digamos que está en este lugar. Jesucristo me va a curar. Si tienes esa fe, el Señor Jesucristo que desea curar. El Señor Jesús desea curarme. Si el Señor Jesús desea, sí, será. El Señor desea curarme. El corazón del Señor Jesús que desea curarme. Va a curarme y conforme al deseo del Señor Jesucristo, ya que uno lo cree, con solo creer en ese hecho, Jesucristo que cura, y con el corazón de que Él va a curar, llegan a tener un mismo corazón. Entonces esta enfermedad viene a hacer absolutamente nada. ¿Entiendes mi palabra? Yo mencionando así a ese hermano durante 30 minutos, abriendo la Biblia, cómo Dios trabaja, yo le iba explicando. Ustedes también, mientras que viven la vida, hay dificultades que no pueden soportar con su fuerza. Ustedes también, mientras que viven en este mundo, realmente teniendo la enfermedad, están en esa posición de morir y en ese momento necesitan dinero, necesitan cargo, necesitan honor. Necesitamos el poder de Dios y el Señor nos ayuda, está vivo, se manifiesta para perdonar nuestro pecado. Jesucristo murió sobre la cruz, pero para perdonar nuestro pecado, si ha muerto sobre la cruz, porque no va a poder lavar nuestro pecado. Y mi pecado ha sido lavado sobre la cruz. Y cuando uno llega a creer en ello, llega a tener la libertad del pecado y el Espíritu Santo del Señor trabaja en ustedes. También lo mismo en la enfermedad. Esas personas que van muriendo, claramente he experimentado cómo se resucita. La electricidad mediante el cable eléctrico corre. La electricidad absolutamente corre mediante el cable eléctrico. Si se conecta el cable, la electricidad, sea cual fuera la casa, entra, sea la casa de una persona buena, mala, inteligente, tonta, de una casa de una persona apurada, lenta. Con solo conectarse al cable entra la electricidad. Si mi corazón se conecta con el corazón de Dios en ese momento, Dios entra en nuestro corazón y trabaja. ¿Cómo se conecta? El corazón de Dios que dice, es Dios, Jesucristo, que cura al enfermo. Jesucristo va a curar mi enfermedad. Y con ese corazón, Jesucristo que desea curar y el corazón de Dios que dice, va a curarme, entonces significa que tenemos un mismo corazón. Y cuando se conecta nuestro corazón con Dios, conforme a ese corazón Dios entrando en nosotros, va trabajando. Entonces, ese corazón de Dios puede entrar en nosotros y si entra, si lo aceptamos con fe, el que cure mi enfermedad, Dios, para nada es difícil. Yo le iba explicando durante 30 minutos a él y el hermano, ¿usted lo puede creer así? Sí, pastor, yo lo creo. Levántese rápido y orando, yo partí ese lugar. Fui a Gwangju. Pasó 10 días y a la mañana al desayuno alguien me llama y era ese hermano. Pastor, soy yo, soy el hermano Kim Chung-an. Anteriormente él estaba casi muriendo, pero en el teléfono él tenía fuerza. Sí, ¿usted tiene salud? Sí, tengo salud. Hace unos días, sí, me hizo una prueba, dice que no tengo ni una célula cancerígena. Wow, felicidades, qué agradecido me siento. Hoy me dan de alta, entonces yo le llamé pastor. Dios perfectamente curó al hermano, él jugó, fue el fútbol net, vino a testificar. La iglesia estaba muy agradecido. Por lo cual, Dios aquí, sin conocer la justicia de Dios. Señores, por ejemplo, si hablamos, yo, digamos que tengo un teléfono y el pastor Muñong Jun, que siempre anda conmigo. Pastor, no habrá tenido suficiente carga, entonces, él tiene muchas cosas en su cartera y si trae ahora un cargador provisorio, porque yo siempre me olvido, falta la batería de mi teléfono. Pastor Moon, yo le tuteo. ¿Tienes, sí, un cargador provisorio? Sí, pastor, sí. A ver, ponme esto. Y ese cargador
es cargador de Pastor Moon, pero lo puedo conectar en mi teléfono y funciona. Es lo mismo. Cuando el cargador provisorio, esa electricidad que está dentro, entra a mi teléfono, en ese momento se despierta mi teléfono y empieza a trabajar. En esta mañana, sea quien fuera entre ustedes, sin excepción, pensamiento, conocimiento, experiencia, deseo, está lleno por ello en el corazón de ustedes. Pero en esta mañana, si ustedes unen su corazón al Señor Jesús, llegan a tener un mismo corazón y el corazón de Jesús entra dentro de ustedes. Y ese corazón del Señor Jesús, Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, era el corazón que movía al Señor Jesús en esta tierra. Ese corazón había hecho mover al Señor Jesucristo. Y el corazón del Señor Jesús, cuando entra en nuestro corazón, ese corazón, como había hecho mover al Señor Jesús, hace mover a ustedes, me mueve a mí, como juntamente con el Señor Jesús. Amén. El poder surge. Aquí, cuando la Biblia, ¿qué es lo que dice? En el Romanos 2 dice 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí hay dos tipos de justicias: nuestra propia justicia y la justicia de Dios. Señores, habiendo nacido 10 mandamientos, leyes, sin desobedecer, si ustedes cumplen todo aquello, son justos, ¿entienden? Pero, aunque sea uno, si ustedes desobedecen la ley, ustedes serán malditos, serán destruidos y ustedes irán al infierno. Ustedes, nuestra propia justicia, hacemos algo bueno, cometemos pecado, odiamos, nos peleamos, mentimos. Nuestra justicia está todo entremezclado y con esta justicia de ninguna manera podemos ir al cielo. ¿Entienden? Pero Dios, ¿qué es lo que ha preparado a nosotros? Por ejemplo, yo cuando fui a la tarde, estaban memorizando San Juan 1, los niños de la primaria. Yo no memoricé capítulo 1, pero yo también, yo intenté memorizar. Ahí en el principio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo memoricé y los estudiantes se asustaron. Pastor, usted memoriza toda la Biblia, ¿para qué anda con Biblia si usted memoriza todo?, me dijo el niño. No, yo memorizo todo, pero cuando le muestro a otros, tengo que mostrarle. No, de ninguna manera, yo no memorizo todo. Un poquito memorizo, es algo que siempre yo digo. Y los estudiantes, San Juan 1, memorizaron todo. Yo memoricé algunos versículos y me trabé y dejé. En medio de la palabra está el corazón de Dios. Y esa palabra, como Jesucristo, no podemos vivir. Deberíamos, si cumplimos toda la ley, nosotros vamos al cielo, pero no hay nadie que cumpla perfectamente la ley. Nosotros, con la obra que nosotros realizamos, no podemos alcanzar al cielo. Por lo cual Dios, otra justicia ha preparado. Eso es la justicia de Dios, es la justicia de Jesucristo. Y Dios, esa justicia de Jesucristo, nos lo ha dado a nosotros y somos justos. La justicia de Jesucristo, el que hagamos cosas buenas, el que nos sacrifiquemos por otros, el que ofrendemos, el que seamos fiel, sin nada que ver con ello. El Señor Jesucristo viene a hacer su justicia. Por lo cual, ustedes no teniendo justicia, mediante Jesucristo, si nos da su justicia perfecta, ustedes serán justos, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Justos como quién? Como Jesucristo serán justos. Entonces, teniendo el puntaje, podrán ir al cielo. Y Dios a nosotros, con la justicia al hombre,
No hay nadie que pueda ir, ni siquiera uno al cielo. Entonces la justicia de Jesucristo nos lo ha dado y con la justicia de Jesucristo si vamos al cielo, somos justos como Jesucristo y podemos ir al cielo. ¿Entienden? Por lo cual nos hace ir al cielo con la justicia de Jesucristo. Aquí, sin conocer la justicia de Dios. Aquí dice que porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El que yo vaya a la oración en vigilia, el que yo evangelice, el que yo ofrende, uno quiere erigir aquello. Ahora, por más que nosotros hayamos obedecido, si uno desobedecemos, de ninguna manera eso es justo. Con esa justicia no puede ir al cielo, por lo cual Dios desde un comienzo no reconoce nuestra justicia. Más engañoso que el corazón, más perverso es el corazón, que solamente tenemos la maldad y no hay nada bueno en nosotros, por lo cual todo nuestro pecado lo ha pasado al Señor Jesús y la justicia del Señor Jesús nos lo ha dado a nosotros y ha hecho para que así vayamos al cielo. Ese cielo que tanto yo deseé subiendo. Cuando en el templo del Señor veo al Señor, la justicia del Señor apoyándome, yo estaré delante de Él. Toda esa justicia propia de ustedes, por favor, desechen, aunque mezquina. Yo me empeñé tanto, yo he dado limosna, yo he hecho cosas buenas, yo he ayudado a otros, yo me he empeñado mucho. Todo eso deben desecharlo, porque la justicia de ustedes, con mancha, con debilidad, con problema, no son limpios. Yo la vez pasada le dije, cuando vine al aeropuerto de Incheon, había una campaña en Chicago y una hermana que vendía accesorios me dio realmente un collar de oro. Yo saqué eso y alguien puso en mi cartera, entonces la aduana me atrapó. Usted tenía que registrar esto, perdón, disculpe. Y otra vez yo le he suplicado, pero este collar de oro, imagínense que mucho, que caro. Yo le dije que no era oro puro. Y los empleados dijeron, no puedo discernir eso. Era muy difícil. ¿Tiene cuchillo? Sí, cuchillo sí tengo, me dijo. A ver, raye. Y el empleado dijo, ¿puedo rayar? No me responsabilizo. Sí, raye. Y empezaba a rayar. Y al momento salía otro metal y se rió y dijo, llévelo. Y yo saqué eso y traje. No es collar de oro verdadero. Continuamente nosotros, por más que rayamos, si sale oro, viene a ser de oro, pero era bañado de oro. Si adentro sale algo, es fantasía, es bañado nada más. Toda la bondad de ustedes es bañado. Tienen lo vil, lo fornicario, lo sucio, lo engañoso y aparentemente se hacen del bueno. ¿Verdad que sí? Todo es falso. Ustedes no saben, pero Jesucristo exactamente lo sabe. Y con ello, yo soy mejor que el otro, yo tengo más empeño que otro. ¿Para qué van a hablar? Es realmente medir una estatura que es lo mismo. Es la maratón de una hormiga. Para nada ustedes tienen diferencia. Por lo cual, con su justicia, yo hice muy bien, por lo cual voy a ir al cielo. Yo oré, por eso, todo eso es algo vano. Es la justicia del Señor Jesús, sin conocer la justicia de Dios. Quieren elegir su propia justicia. Yo pagué así los diezmos, yo sin comer así hice. Una persona me dijo, que nunca tuvo un pensamiento malo desde los 9 años. Toda su merienda lo compartió con sus amigos. Es como el Señor Jesús. Entonces Él debería morir crucificado sobre la cruz. Ese pensamiento tuve. Todos nosotros somos sucios, somos malos, somos engañosos. Y no es llevar lo bueno que ustedes hacen, sino la justicia de Jesús, la santidad del Señor Jesús. Y eso nos lo ha dado a nosotros, ¿entienden? A todos ustedes les ha dado eso. Y todos ustedes han sido santificados, han sido perfectos, han sido limpios mediante el poder del Señor Jesús. Y cuando van al cielo, con lo bien que ustedes hacen, realmente es algo tan simpático. Somos sucios, somos engañosos.
No se imagina, es bárbaro. No podemos expresar por las palabras. Lo más perfecto, el Señor Jesús Santo se ha manifestado. Cuando leemos el Antiguo Testamento, aparece el día de reposo. En la iglesia adventista, ellos insisten en el día de reposo. Desde el viernes que entra el sol hasta el sábado que entra el sol es el día de reposo. Domingo no es el día de reposo, es el primer día después del día de reposo. Se le dice día del Señor porque es el día que resucitó el Señor. Los de la adventista, ellos dicen que deben cumplir el día de reposo para ir al cielo. No, eso está mal. En el Antiguo Testamento, esto es la señal de la venida del Señor Jesucristo. Adventista, el día de reposo, en Colosenses dice el tomar. Todo esto es una sombra de lo que ha de venir, el cuerpo del Señor Jesús. El cumplir el día de reposo en el Antiguo Testamento, que es los esclavos con una carga pesada, están sudando y van subiendo al monte. Cuando el viernes a la noche entra el sol, viene a ser día de reposo. Toda carga lo dejan. No podemos entender con ese punto nada más, pero Jesucristo dice, cargados pesados, venid a mí, yo os haré descansar. Así dice el Señor Jesús. El Señor Jesús. Día de reposo se refiere al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento todo lo que sale es acerca del Señor Jesús. Cuando es día de reposo, toda carga uno se despoja. Dentro de Jesucristo, todo pecado es despojado cuando entra en el Señor Jesús. Para explicar eso, habla acerca del día de reposo, ¿entienden? Por lo cual, cuando es día de reposo en el Antiguo Testamento, toda carga lo deja y está ahora todo ligero, se despoja la carga del pecado en Jesucristo. A eso se refiere. El Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo, la sombra verdadera, la imagen verdadera, el Señor Jesucristo viniendo. Nosotros obtenemos el reposo del pecado, verdaderamente a eso se refiere. En el Antiguo Testamento, matando al Cordero, obtenía el perdón del pecado. El Señor Jesucristo, muriendo sobre la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado y nos muestra con esa sombra. En el Antiguo Testamento, todo festejo es la sombra del Señor Jesucristo. Cuando la serpiente bronce ponían sobre el madero y el que era mordido por la serpiente ardiente, el que mirare vivirá. Jesucristo, cuando uno ve la cruz del Señor Jesucristo, allí terminó el castigo de mi pecado, yo viviré. Y todo el Antiguo Testamento tiene ese símbolo, pero tal como es, sin conocer que es una sombra, cumplir tal como es el día de reposo es algo muy necio. El sentido verdadero del día de reposo, desde el viernes que entra el sol hasta el sábado que entra el sol, es día de reposo. Algunos dicen, ¿cómo se despoja de toda carga el Señor Jesucristo, que es el dueño del día de reposo? Toda carga del pecado se despoja y a esa realidad se refiere. ¿Entienden? Por lo cual, con la fe de creer en el Señor Jesús, dentro de esa fe, cuando nosotros permanecemos, Dios con poder, mediante ese poder, somos redimidos y con la gracia marchamos. En Romanos capítulo 10, Pablo, por el pueblo de Israel con pena va hablando. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no sean sujetados a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por lo cual, esta realidad, cuando llegamos a creer, para que seamos justos por nuestro pecado, todo castigo, nuestro pecado, allí lo acabó el Señor Jesucristo. Cuando creemos en ello, no es que allí muere crucificado, sino que de antemano murió sobre la cruz y lavó nuestro pecado, y esa realidad es creerlo. ¿Llegan a entender? Yo no me acordaré más de tu pecado cuando lo creemos tal como es. ¿Qué corazón debemos tener? Nosotros no podemos ser pecadores. Nosotros llegamos a decir que somos justos. Yo fui a la República Dominicana y en la reunión de pastores yo di una disertación y muchos pastores estaban reunidos. Y yo dije
que yo era justo y muchos se habían asustado. Pastor, tengo una pregunta. Sí, hágalo. Pastor, usted nunca ha cometido pecado, nunca ha mentido, usted nunca ha robado. Sea sincero. Yo le dije, yo robé mucho. Yo he mentido hasta de manera incontable, pero ¿cómo es justo? ¿Cómo es justo? ¿Cómo es justo? Yo le dije, si uno miente, si uno roba, no es justo, correcto, no es justo. Pero en la Biblia, Dios si me dice justo, ¿no soy justo? Soy justo. Dios me dice justo a mí. ¿Quiere que le lea yo la Biblia a usted? Y yo, 1 Corintios, yo le leí capítulo 6:10, que dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Le dije que no pueden ir al cielo. Y esto era algo nomás, ya habéis sido lavados. Son personas que han cometido tal pecado. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dios a nosotros nos dice, tú eres justo, tú has sido lavado, tú eres santo. Hermanos, Dios si me dice justo, yo no soy justo, si Dios me dice santo, yo no soy santo, si Dios me dice que he sido lavado, yo no he sido lavado. Se callaron, de repente dijeron, ¡amén! Ese pastor vino corriendo junto a mí, me abrazó, comenzó a llorar y me dijo, Padre, a mí. Y había muchos pastores que tenían la edad de mi hijo. Es que yo tengo mucha edad en comparación a otras personas cuando voy y estaban contentísimos. Dios me dice justo a mí. Yo, cuando realicé la campaña en Daegu, el periodista me dijo para entrevistarme, él me dijo, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre otra iglesia y la de usted? Dígame por una palabra. ¿Cómo por una palabra le voy a explicar eso? Pero, ya que no tenemos mucho tiempo, durante 30 minutos, ¿a usted me podría explicar eso? Yo le dije que era muy, muy, muy difícil. Pero, por favor, resuma solo por una palabra. ¿Usted alguna vez congregó a la iglesia? Que nunca congregó a la iglesia, él me dijo. ¿Usted escuchó que Jesucristo se crucificó? ¿Usted sabe por qué murió? Murió por nuestro pecado. Correcto. Exactamente lo sabía. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz, recibiendo la paga de nuestro pecado. Por la sangre del Señor Jesucristo yo digo que hemos sido lavados, pero otros miembros de la iglesia siguen diciendo que son pecadores. Eso es la diferencia. El periodista se asustó muchísimo. ¿Realmente otra iglesia dice que son pecadores? Vaya a preguntar. Pero el Señor Jesucristo murió sobre la cruz y sigue diciendo que es pecador. A ver, vaya a preguntar. Entonces, ¿en qué están creyendo esas personas? Muchos están pensando de tal manera. El Señor Jesucristo por nuestro pecado murió crucificado. ¿Por qué? Quería dejar simplemente. No es que murió así crucificado, sino que cuando llevamos en la lavandería la camisa, eso gira en la lavarropa y queda limpio. Eso es lavar. Cuando lo lava y la suciedad se mantiene, ¿eso fue lavado? No. El Señor Jesucristo es como la lavandería. A medias, por más que lo laven en la lavandería, Jesucristo lo lava sin ninguna mancha perfectamente para lavar ese pecado, por la carga de nuestro pecado, por la paga sobre la cruz. Él recibió toda paga, Él pagó toda paga. ¿Cómo vamos a seguir siendo pecadores? No creen en eso. No creen en eso. En la Biblia nos dice justos. Hoy en día, recorriendo el mundo entero, yo voy a Fiji hoy y hay una iglesia metodista en Fiji. En la iglesia metodista de Fiji, yo me encontré con el directivo. Ellos pertenecían a Inglaterra y la reina de Inglaterra llamó al representante de Fiji. Le dijo, más que mi dominio, yo quisiera que Fiji sea gobernado por el Señor Jesús. Si ustedes, en lugar de mí, me prometen de que servirán al Señor Jesús, yo voy a independizar a Fiji. Así dice que le dijo.
Y los representantes de la iglesia, llorando delante de la reina, le dijo: Reina, muchas gracias. Creyendo en Dios, su Hijo Jesucristo, prometemos de que vamos a creer en Él. Y Fiji fue independizado de Inglaterra. El representante de la iglesia metodista me dijo eso a mí. Yo le dije, cuando empezó la iglesia metodista, yo le hablé acerca de John Wesley. John Wesley era misionero de Estados Unidos y fracasó en la misión. Los mórabos, recibiendo la ayuda de él, había realizado muchas misiones. En aquel entonces era 24 de mayo, en una iglesia pequeñita de Aldersgate, oyó el himno y entró en esa iglesia. No era una persona que no era ni pastor, estaba en el púlpito, hablaba acerca de la Biblia. La sangre del Señor Jesucristo había lavado su pecado. Leyendo el libro de Romanos iba compartiendo ello. En ese momento, John Wesley en su corazón: ¡ah, es así! ¡Yo no sabía esto! Continuamente por la boca él había dicho que Jesús murió por su pecado, pero murió para lavar mi pecado. No quería mantenerlo así. Sí, ahora murió por el pecado. ¡Ah, esto es una realidad! Yo no pude creer en ello y John Wesley se renovó en ese momento. Y anunciando ese evangelio, toda la iglesia de Inglaterra le echó. Y él, su seudónimo era el que anda en caballo predicando, y le predicaba en caballo a la gente: Jesucristo, así perdona mi pecado. Y así empezó la iglesia metodista. Es metodista, quiere decir empeño. Y yo le hablé acerca de John Wesley. 24 de mayo, la iglesia metodista siempre conmemoran a John Wesley, tiene esa ceremonia, pero realmente ellos no creyeron de que Jesucristo había perdonado su pecado. Y yo le explicaba detalladamente acerca de John Wesley. En la iglesia metodista, un año antes de que yo vaya, oyendo aquella palabra, le preguntó a la iglesia de metodista de Corea acerca del pastor Oxupari, y la iglesia metodista de Corea dijo: ¡ah, son sectas, apártate! Y la iglesia metodista de Fiji se separó de nosotros, y muchos pastores fue junto al director y le dijo: vamos a ir nosotros. Cuando fuimos, los pastores de la misión Buenas Nuevas no eran así, eran bíblicos, eran limpios. Por favor, piénselo más, piénselo más. Y en el año 2016, en julio, en secreto envió a un representante y participó a nuestro campamento. Y esa persona que vino en secreto a nuestro campamento se convirtió en el director de la iglesia metodista. ¿Y qué escribió él en el informe? En la historia del cristianismo no hay una iglesia en la que haya mayor manifestación que la misión Buenas Nuevas. Nosotros en la playa de Jeon, en Busan, cuando nosotros realizamos la ceremonia de apertura, desde la mañana caía la lluvia en la playa de Jeon. Y los pastores de la iglesia, misión Buenas Nuevas, caiga o no caiga lluvia, ellos arrodillados iban orando: Dios, permita que pare la lluvia. Una hora antes del evento paró la lluvia y 40,000 personas se reunieron para oír la palabra de Dios y para oír la música del coro Gracias. Durante 10 días, ellos vieron rincón por rincón la vida que vivíamos, y ellos eran un siervo de Dios, verdadero de Dios. Y ellos caso por caso iban explicando. Y en la iglesia metodista, ellos nos dijeron: nos disculpamos, y yo mañana voy a ir a Fiji a anunciar el mensaje. Miles de pastores en ese lugar se reunirán y están esperando, y yo voy a ir para anunciar el evangelio. Buena obra, empeño, celo, no es eso, sino como Jesucristo sobre la cruz, mediante la cruz, nos dejó limpios del pecado. Yo quisiera compartir eso. Y oyendo esa palabra, ellos también, creyendo en el perdón del pecado, podrán ser una parte del Señor Jesús. Eso es lo importante. Yo le digo,
para la salvación del compatriota. Por más que reciba la maldición, yo deseo ello. Realmente, conforme a su pensamiento con celo, han leído la Biblia y ellos no saben para que vayamos al cielo, esa justicia clara que Dios preparó, esa justicia que Jesucristo nos lo ha dado, pero tenemos que creer nada más, pero nuestra justicia, que es un desastre, continuamente tratamos para erigirlo y la Biblia continuamente nos habla acerca de ello. Hoy también está pasando casi lo mismo. Mucha gente, para dejarse limpio, para ser puro, va tratando, pero con nuestra fuerza no se logra aquello. El Señor Jesucristo murió crucificado, derramó la sangre y por la paga de esa sangre, la redención que está en Jesucristo, la condición única, no depende de que hagamos bien o mal. En Corea, cuando en la maratón Corea obtiene medalla de oro, no depende de que ustedes corran bien o mal. El atleta representante si obtiene el primer premio, todo Corea obtiene medalla de oro, ¿correcto? Ustedes, por más que no sepan correr, por más que la abuelita le duela la cintura, ay mi cintura, pero nosotros obtuvimos la medalla de oro. La abuela, ¿cómo va a hacer maratón y va a obtener medalla de oro, verdad que sí? Y ahora está accidentado una persona y su pierna está colgado sobre el techo y el joven dice, obtuvimos medalla de oro. No es que él corre y obtiene medalla de oro, sino que nuestro atleta representante obtiene el primer premio, el primer puesto y obtiene medalla de oro. Perfectamente. Esa medalla viene a ser de nuestro país por entero. Jesucristo murió sobre la cruz y esa muerte, el Señor Jesús, hace la justicia de todas las personas de este mundo, por lo cual todo lo bueno que hacemos nosotros deséchenlo en esta mañana. Dios aborrece eso. Toda nuestra justicia no puede ser ni perfecto, no puede ser ni santo. Si hay algo bueno, hay más maldad, hay engañoso. Desechando todo eso, mediante la sangre de la cruz hemos sido perfectos y creyendo en esa sangre sobre la cruz nos ha dejado perfecto, santo, y creer en ello viene a ser lo sincero, lo verdadero, viene a ser la fe perfecta. Y con esa fe, si nosotros marchamos dentro de ustedes, sea lo que fuera con que se encuentre, Dios trabaja, le entrega la gracia y Dios le va a bendecir y creemos con toda convicción aquello por lo cual nosotros amamos el Evangelio, vivimos por el Evangelio. Todos vamos a orar. Durante un momento, personalmente, vamos a orar.